Pablo Melicchio, él es psicólogo. Queremos en esta noche un poco transitar, ¿no? Todas estas imágenes que estamos viendo, los episodios últimos conocidos, la violencia en Santa Teresita. Venimos, Pablo, de un episodio que para muchos de los que creíamos que periodísticamente avanzamos en cuanto a la información había marcado un quiebre, que te acordás, era la muerte de Fernando Báez Sosa. Bueno, lamentablemente en este verano y en los primeros días estamos otra vez asistiendo a violencia extrema. Sí, Diego, lamentablemente un nuevo caso tenemos que lamentar, ¿no? Otro asesinato. Y cuando pensamos la violencia tenemos que entender que es multicausal, ¿eh? Uno de las causas posibles creo que tiene que ver, por sobre todas las cosas, con el espectáculo que se hace de la violencia desde las redes sociales, muchas veces también en los medios masivos de comunicación, la naturalización de la violencia. Creo que es una de las causas más complejas de empezar a desarmar. La violencia a estos niveles no es natural, y por otro lado creo que también hay que invitar a pensar por qué la violencia es la forma de comunicación que se está privilegiando, ¿no? En detrimento del uso de la palabra, que es aquella que nos lleva a tratar de desarmar la violencia siempre, ¿no? Antes que la violencia está la palabra. La palabra generalmente también es la que construye violencia. Cuando hablamos en otros casos, Diego, de los discursos de la violencia, los discursos del odio. Así que bueno, hay un montón de causas y bueno, y adolescente, ¿no? Porque adolescencia es transgresión, no necesariamente violencia, pero sí transgresión. Y un adolescente cuando transgrede, lo que está esperando es que aparezca un adulto que le ponga un límite. Y cuando no aparecen los adultos que inviten a pensar y que pongan límites, esa violencia suele crecer en intensidad y puede llegar a estos niveles que estamos viendo. ¿Qué hay? ¿Un combo fatal dentro de toda esta circunstancia que tiene que ver con el alcohol, con los excesos, con el consumo, con las noches largas que lamentablemente terminan en estas patotas que se juntan, que como si se tratara de una serie de horror, ¿no? Van a tomar, no sé, venganza contra otro grupo de jóvenes. ¿Por qué se da este combo fatal? Sí, Diego, creo que justamente la palabra exacta es combo, ¿no? Ese combo se va armando por la naturalización de la violencia, por el espectáculo de la violencia, por esto que decíamos de que en adolescentes la transgresión, ponerse a prueba a sí mismo y poner a prueba a los otros, es parte del hecho de ir creciendo para autoafirmarse y conocerse. Y si le sumamos el consumo de sustancias tóxicas, diversas, ¿no? Puede llevar a que no haya realmente una conciencia a la hora de cometer el delito, ¿no? Pero tampoco cualquier persona que toma alcohol o fuma marihuana o cualquier otra sustancia va a ser agresivo. Muchas veces lo que hacen las sustancias es desinhibir y sacar eso que está dentro, ¿no? Muchas veces esa violencia que está guardada, alguna persona, ¿sí?, toma alcohol y a partir de tomar alcohol se desinhibe y se permite ejercer esa violencia que ya estaba dentro suyo, ¿no? Así que es un combo justamente, y creo que lo que hay que empezar a pensar es esto, es cómo desarmamos estas violencias que, si las detectamos tempranamente, no llegan a estos niveles. ¿Cómo opera en la cabeza de un chico que se va formando tal vez en un ámbito de cierto bullying, cierta Claro. violencia, que a veces como que no es alertada, ¿no? Por otra gente, por su propia familia? ¿Cómo esto va haciendo mella en, bueno, la consecuencia que un individuo puede tener a posteriori, ¿no? Que un tipo sea más violento que otro, que una chica sea más violenta que otra, tiene que ver con el contexto familiar, tiene que ver con que en algún momento esa violencia no fue advertida o no hicimos algo por parar esos pensamientos violentos. Bien, todo eso. En principio, el bullying es el punto de partida de la violencia infantil y adolescente. Por eso es tan importante la prevención y la detección temprana, tanto en las casas como en las escuelas, que son los primeros lugares donde un chico o una chica empieza a expresar la violencia, que tiene que ver con la reproducción de otras violencias, ¿no? Creo que cuando un niño o un adolescente saca aspectos violentos, está reproduciendo algo que está viviendo en su casa y o en la sociedad. La sociedad, seguro, en la sociedad vemos todo el tiempo el ejercicio de la violencia,
no necesariamente a nivel intrafamiliar, pero también a veces en las familias o no hay comunicación o la comunicación es deficitaria, también con el ejercicio de la violencia. Muchos padres aparecen en la escena de sus hijos solo para poner límites y no para abrir el diálogo y la reflexión. Entonces, tenemos que trabajar en ese sentido para pensar que si se detecta tempranamente los primeros signos de la violencia, que suele ser discursiva, no se pasa inmediatamente a la violencia física, suele ser violencia discursiva, lo que llamamos la violencia más sutil, psicológica, que a veces está en las casas y seguramente en la sociedad, y que los jóvenes la reproducen. Si se detecta a tiempo eso, se puede empezar a desarmar, pero cuando no se desarman esas violencias, son estas imágenes que están poniendo ahora, Diego, que es ya cuando es tarde, cuando tenemos lamentablemente que ver un escenario tétrico, sumamente violento, donde falla el Estado, fallan las escuelas, falla la familia, fallamos los adultos. Para que jóvenes tengan estos niveles de violencia es porque, vuelvo a decir, no se detectó tempranamente. Detrás de un pibe que hace bullying y no se desarma, después tenemos Claro. un hombre violento. Y ahí, digamos, ¿qué rol se cumple en todo lo que de alguna manera los profesionales de la medicina, psicólogos, psiquiatras, tienen que empezar como a ver también? Hoy no resulta llamativo que, por ejemplo, en alguna escuela llamen a los padres y les digan, mire, este chico tendría que empezar a hacer algún tratamiento, ver o analizar cómo está su cabeza. Bueno, eso en torno a que muchas veces también es ese mecanismo que se desengancha, ¿no? Y que genera esos pensamientos violentos y sobre todo también algo que se puede alertar. Claro, lo que pasa que también no nos olvidemos, y vos fíjate que esto pasaba muchísimos años atrás, cuando un niño o una niña empezaba a mostrar algunos signos de, entre comillas, anormalidad, cuando tenía algo ligado a algún síntoma psicoemocional o un posible diagnóstico psicológico o psiquiátrico, lo primero es mandar al psicólogo, ¿no? Y muchas veces ese chico o esa chica es el emergente de una familia que está en crisis, es Claro. el deficitario de todas las violencias intrafamiliares y sociales. Parece que siempre lo más fácil es mandar al psicólogo o medicar, y creo que lo que hay que hacer es ir un paso atrás y pensar que siempre que un niño o una niña o un adolescente empieza a expresar algún malestar, muchas veces está denunciando problemáticas familiares, problemáticas escolares, seguramente problemáticas sociales. Desde luego que los psicólogos y todos los trabajadores de la salud mental tenemos un rol fundamental en este tiempo, antes de la pandemia, en pandemia y ahora, porque creo que la nueva pandemia es la de la salud mental. La salud mental, la salud emocional está en crisis. Por supuesto que tiene que ver con una sociedad violenta, tiene que ver con un momento socioeconómico muy complejo. Entonces, van a seguir apareciendo estos signos de violencia si no las desarmamos a tiempo y si no empezamos a explicar que el diálogo es la herramienta fundamental para que no aparezcan las violencias. Sí, porque evidentemente hablamos de un fenómeno que digo, que excede todas las situaciones. Hoy un delincuente puede ser mucho más violento, tal vez si ingresa a una casa a robar y ve que es un adulto mayor y le aplica más violencia, prácticamente hasta matarlo porque lo ve indefenso, digamos. Es como que la sociedad va en pos de transformar ese rompecabezas en un combo que nos puede llevar en algún momento a ser una sociedad Claro. muchísimo más violenta, pero además naturalizando ese esquema de violencia. Sí, esto es lo más preocupante, ¿eh? La naturalización de la violencia, el espectáculo de la violencia, la falta de filtros, ¿no? Hoy, digamos, en la niñez ya ves cómo digamos, van mirando en las redes sociales, en cualquiera de ellas, imágenes cortas, ¿no? De 10 segundos, de 30 segundos, de un minuto, y donde aparecen situaciones de violencia y después aparece un video, no sé, de un gol, y después aparece un video de un paisaje o de un animalito. Es decir, la violencia queda en la misma línea que cualquier otra imagen y no es sin consecuencia. La violencia que se vive a través de las redes o en los medios masivos de comunicación o en la calle o en las familias, esa violencia es la que va
intoxicando el campo psicoemocional de nuestros hijos e hijas, y que después, si eso no se ayuda a pensar, por eso es fundamental, fíjate que en esta imagen no tenemos, por un lado, lo que está pasando ahora en la televisión, estamos viendo imágenes de violencia, pero a la vez IP pone un psicólogo a reflexionar. Es esto lo que hay que hacer. No podemos poner solamente la violencia, porque si ponemos solo la violencia, de hecho muchos canales hacen eso, ponen solo la violencia y analizan la violencia de una manera muy superficial. Entonces tenemos que pensar que si solo ponemos la violencia y no invitamos a desarmar la violencia y explicar cómo se construye la violencia, vamos a seguir generando más violencia. Por supuesto, digo que un ladrón quizás hoy tiene menos códigos que antes, pero en definitiva creo que tenemos una sociedad violenta, entonces cada persona que sale de esa sociedad violenta, si no la trabaja, la violencia crece en intensidad y se multiplica. Es lamentable, pero es lo que estamos viendo, porque no se expresa en palabras. En la calle la intolerancia genera violencia, Sí, claro. todo el tiempo hay intolerancia, ansiedad que genera violencia. Entonces toda esa aceleración que está viviendo la gente, más las angustias, más las incertidumbres, pueden potenciar las violencias. Por último, y una reflexión cortita. Vos sabés que esto, en torno a que decís, ¿no? De los relatos salvajes, que muchas veces hablamos, todos los días tenemos infinidad de videos que son subidos a las redes que tienen que ver por una alerta de tránsito, porque alguien termina discutiendo con un colectivero y le termina rompiendo la cabeza, o porque una persona que le estacionaron mal el auto termina destruyendo el auto. Bueno, es muy significativo el mensaje y hacia dónde creo tenemos que apuntar como sociedad, ¿no? Tenemos que apuntar a los sentimientos, a volver a ser humanos, a ser reflexivos. Ser humanos es darle lugar al amor, a la pulsión de vida, a la reflexión, a la palabra. Por excelencia, somos seres humanos porque tenemos por sobre todas las cosas la palabra como herramienta fundamental. Y me parece que lo que estamos cayendo es a una cosificación del ser humano, entonces ya deja de ser un humano, pasa a ser una cosa. Por eso un hombre puede matar a una mujer, ¿no? O un pibe puede matar a otro pibe, o 10 pibes pueden matar a uno, porque en cuanto hay empatía y el otro podés ser vos, ya no lo vas a querer lastimar, porque entendés que siente y sufre igual que vos. Hay que trabajar la empatía y eso va a hacer que haya menos violencia. Pablo Meliquio, muchas gracias por esta charla y por este aporte. Nosotros vamos a seguir seguramente con el tema.